La desaparición en el Real de 14. Siempre he sido de los que buscan la verdad, aunque duela, aunque incomode. Mi trabajo como periodista me ha llevado a lugares remotos y a historias que otros prefieren ignorar. Pero nunca imaginé que un reportaje sobre un pintoresco pueblo mágico en el corazón de México me cambiaría para siempre. Real de 14, un lugar que parecía sacado de un sueño, me llamó con una historia perturbadora, la desaparición de varios turistas en circunstancias inexplicables. Los rumores apuntaban a leyendas, pactos oscuros y entidades del desierto. Aunque me considero escéptico, no pude resistir la curiosidad de investigar. Llegué al pueblo al atardecer. Las angostas calles empedradas y las casas de adobe reflejaban una belleza melancólica. La plaza principal estaba llena de vida, pero había algo en el ambiente, algo que no podía definir. Me hospedé en un pequeño hostal regentado por una mujer de rostro inexpresivo. Cuando mencioné el motivo de mi visita, su mirada cambió. Real de 14 no es lugar para andar haciendo preguntas, periodista. Aquí las cosas son como son. Esa noche, decidí comenzar en la cantina del pueblo. El lugar estaba lleno de mineros jubilados, guías turísticos y locales que parecían vivir una rutina inmutable. Me acerqué a un hombre mayor que bebía solo. Su rostro estaba curtido por el tiempo y sus ojos parecían haber visto demasiado. ¿Los desaparecidos?, repitió, como si el tema le pesara. Ellos no se fueron, el desierto los tomó. Aquí no debería preguntar mucho, forastero. El desierto escucha. ¿El desierto? ¿Qué quiere decir? Se inclinó hacia mí y susurró. Hay un pacto. El pueblo prospera, pero a cambio, el desierto toma lo que quiere. Quise saber más, pero el hombre se levantó y se marchó antes de que pudiera detenerlo. Decidí salir a caminar por el pueblo para despejar mi mente. Las calles vacías y el eco de mis pasos me hacían sentir observado. Cuando regresé al hostal, encontré una nota bajo la puerta de mi habitación. Decía, si realmente quiere saber la verdad, salga al desierto. Al día siguiente, me reuní con un grupo de guías turísticos para explorar las minas abandonadas cercanas. Me aseguré de mantenerme cerca del guía principal, un hombre llamado Esteban. Durante la caminata, intenté sonsacarle información. ¿Sabes algo sobre las desapariciones?, le pregunté con cuidado. No es algo de lo que hablemos, respondió secamente. Pero si quieres un consejo, no te alejes de los caminos. Hay cosas que no deberías ver. Sus palabras parecían una advertencia, pero también un desafío. Esa tarde, decidí seguir investigando por mi cuenta. Fui al archivo municipal, donde encontré registros de turistas desaparecidos. Algunos nombres eran recientes, otros databan de hace décadas. En todos los casos, no había rastros de ellos después de que se aventuraran fuera del pueblo. Una anciana que trabajaba en el archivo se acercó a mí mientras revisaba los documentos. No busque lo que no quiere encontrar, dijo, su voz apenas un susurro. El desierto no perdona a los curiosos. La cena en la fonda estaba lejos de ser reconfortante. Mientras intentaba disfrutar de un plato de enchiladas potosinas, no podía ignorar las miradas furtivas de los demás comensales. Cuando me levanté para pagar, sentí que algo pesaba en el ambiente, como si todos supieran algo que yo no. La dueña, una mujer entrada en años con un rostro severo, me entregó el cambio sin mirarme a los ojos y me dijo, periodista, no andes solo por ahí. Las noches aquí no son para los forasteros. Aquellas palabras no fueron una advertencia. Eran una sentencia. Esa noche, armado con una linterna y una grabadora, decidí explorar los alrededores. Siguiendo la dirección que me había dado el anciano en la cantina, caminé hacia las afueras del pueblo. Las calles empedradas y angostas estaban desiertas y el viento parecía llevar consigo susurros lejanos. El silencio solo se rompía por el eco de mis pasos. Cuando llegué al borde del pueblo, un camino de tierra se adentraba en el desierto. La luna iluminaba el paisaje de manera fantasmal, proyectando sombras que parecían moverse a su voluntad. Avancé, sintiendo cómo la temperatura descendía con cada paso. Al cabo de un rato, divisé una figura en la distancia. Era una cruz de madera, inclinada y desgastada, clavada en la tierra seca. Al acercarme, noté que había objetos dispersos a su alrededor, juguetes rotos, fotografías antiguas y, lo que me heló la sangre,
pulseras de identificación turística como las que daban en la plaza. El sonido de algo moviéndose detrás de mí me hizo girar bruscamente. No había nadie, pero el viento había dejado de soplar y el silencio era absoluto. Mi corazón martilleaba en el pecho cuando una voz grave y arrastrada rompió el aire. Te adentraste demasiado, forastero. Era el anciano de la cantina, de pie detrás de mí. En su mano llevaba un bastón que parecía más un cetro, decorado con huesos pequeños. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté, intentando que mi voz no traicionara el miedo. Él no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural bajo la luz de la luna. Real de 14 está protegido, pero todo pacto tiene un precio. El desierto cobra lo que es suyo. Intenté interrogarlo más, pero se limitó a levantar su bastón y apuntar hacia la nada. Cuando miré en esa dirección, vi siluetas en el horizonte. No eran personas normales, sus movimientos eran antinaturales, como si estuvieran suspendidos entre este mundo y otro. El anciano me dejó allí, solo con mis pensamientos y el eco de sus palabras. Las siluetas se desvanecieron antes de que pudiera hacer algo más que mirarlas con terror. Decidí regresar al pueblo, pero algo había cambiado. Las calles ya no parecían las mismas y las luces de las casas parecían apagadas. Cuando finalmente llegué a mi hospedaje, la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé varias veces, pero nadie respondió. Con los nervios crispados, decidí esperar afuera, vigilando que nadie me siguiera. Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de la entrada, con la linterna en una mano y la grabadora en la otra, intenté recuperar el aliento. Los sonidos del desierto llenaban el silencio, un murmullo lejano, un crujido en la tierra seca y algo más que no podía identificar, como si alguien susurrara palabras que no lograba entender. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron el pueblo, tomé la decisión de marcharme. Sin embargo, mientras recogía mis cosas, encontré algo que no estaba allí antes, una fotografía antigua sobre mi cama. En ella, reconocí al anciano de la cantina, rodeado de un grupo de personas. Lo más aterrador era que, entre ellos, había varias caras conocidas, los turistas desaparecidos. Real de 14 había guardado su secreto una vez más, y yo sabía que nunca podría contar esta historia sin arriesgarme a convertirme en parte de ella. La Casa Roja de Guanajuato. Desde que me mudé a Guanajuato para trabajar como fotógrafo documental, no tardé en escuchar las historias sobre la Casa Roja. Era una pequeña edificación de adobe y teja, pintada de un rojo intenso que parecía desentonar con el resto de las casas de colores pasteles y fachadas coloniales del centro. Localizada en un callejón empedrado apenas visible desde las arterias principales de la ciudad, la casa tenía un aire de abandono, pero su peculiar color parecía gritar su presencia a los curiosos. Lo que más me intrigó no fue la casa en sí, sino lo que los locales decían sobre ella. Según los rumores, nadie que viviera en la Casa Roja permanecía allí más de unas semanas. Algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro, otros eran encontrados muertos en circunstancias inexplicables. Las versiones variaban. Algunos decían que la casa estaba maldita, otros hablaban de un espíritu vengativo que protegía un terrible secreto enterrado entre sus muros. Por supuesto, como fotógrafo y periodista, no pude resistirme. Mi trabajo era explorar las historias de los lugares y la gente, especialmente las que nadie más se atrevía a contar. Así que decidí alquilar la Casa Roja, convencido de que todo era una exageración de los supersticiosos. La casa estaba exactamente como la describían, roja, pequeña y ubicada al final de un callejón oscuro que parecía absorber la luz del día. La fachada estaba salpicada de grafiti, pero aún conservaba cierta dignidad en su arquitectura. Adentro, las habitaciones eran estrechas y el aire tenía un olor rancio, a humedad y algo más, algo metálico que no logré identificar. El casero, un hombre mayor con el rostro marcado por arrugas profundas, parecía ansioso por deshacerse del lugar. Me ofreció un precio absurdamente bajo y aunque traté de sonsacarle algo más sobre los rumores, solo murmuró algo sobre dejar en paz a los muertos antes de apresurarse a irse. Los primeros días fueron tranquilos. Limpié el lugar, desempolvé las ventanas y traté de ignorar el crujir de las tablas del suelo y los ecos que parecían multiplicarse en la soledad de la casa.
Por las noches, sin embargo, la atmósfera cambiaba. Había una sensación de ser observado, una tensión en el aire que me mantenía despierto más tiempo del que quería admitir. La verdadera intriga comenzó cuando encontré un compartimiento oculto bajo una de las tablas del piso en la sala. Estaba vacío, salvo por un viejo cuaderno de cuero que parecía haber estado allí por décadas. Al abrirlo, descubrí páginas y páginas llenas de notas desordenadas. Eran los escritos de alguien que había vivido en la Casa Roja años atrás. Las primeras páginas describían su fascinación inicial con el lugar, igual que la mía, pero pronto los textos comenzaron a tornarse caóticos, paranoicos. El autor hablaba de voces en las paredes, sombras que no eran suyas y ojos que lo miraban desde los espejos. Al final, las notas terminaban abruptamente con una frase que me dejó helado. La casa te observa, y cuando finalmente te entiende, reclama lo que es suyo. Esa noche, algo cambió. Mientras editaba fotos en la sala, escuché un golpe seco en la cocina. Al investigar, encontré un vaso que había dejado sobre la mesa estrellado en el suelo. Supuse que se había resbalado, pero no podía explicarme cómo, ya que el vaso estaba lejos del borde. Los sucesos extraños continuaron. Las luces parpadeaban, incluso cuando no había tormenta. Las puertas se cerraban por sí solas, y en más de una ocasión escuché pasos en la planta alta cuando sabía que estaba solo. Una madrugada, desperté al sentir un frío inexplicable. Mi habitación estaba completamente helada, y cuando encendí la lámpara, vi algo que me paralizó. En el espejo del armario, una figura oscura parecía estar de pie justo detrás de mí. Me volví de golpe, pero no había nadie allí. Decidí investigar. Visité la biblioteca local y hablé con algunos residentes mayores que parecían incómodos cuando mencionaba la Casa Roja. Finalmente, una mujer accedió a contarme lo que sabía. Hace décadas, la casa perteneció a un hombre llamado Sebastián Aranda, un comerciante adinerado conocido por su carácter violento. Según los rumores, Sebastián sospechaba que su esposa lo engañaba y en un arranque de celos, la asesinó junto con sus 2 hijos. Los cuerpos nunca fueron encontrados, pero el hombre desapareció poco después. Algunos decían que se había suicidado, mientras que otros afirmaban que había huido al desierto. Desde entonces, la casa quedó vacía, pero quienes intentaron vivir allí reportaron fenómenos extraños. Los más persistentes siempre terminaban desapareciendo o muertos, como si la casa se encargara de expulsarlos de la manera más brutal posible. Esa noche, armado con mi cámara y mi grabadora, decidí enfrentar lo que fuera que habitaba la Casa Roja. Comencé en la sala, donde el compartimiento oculto seguía abierto. Mientras grababa, pregunté en voz alta, ¿quién está aquí? ¿Qué quieres? Al principio, todo fue silencio. Pero luego, la temperatura de la habitación cayó drásticamente y un sonido emergió de las paredes, como un susurro colectivo. Revisé la grabadora y, aunque no escuchaba nada en tiempo real, al reproducirla, una voz clara y grave respondió, «Vete, antes de que sea tarde». Entonces, las luces comenzaron a parpadear violentamente y las sombras en las esquinas de la sala parecieron moverse por su cuenta. Decidí salir corriendo de la casa, pero cuando llegué a la puerta, no pude abrirla. Era como si algo invisible la mantuviera cerrada. Las siguientes horas fueron un caos de sonidos, movimientos y una sensación constante de peligro inminente. Me refugié en mi habitación y traté de mantenerme despierto, pero el agotamiento me venció. Desperté al amanecer, tirado en el suelo de la sala. No recordaba cómo había llegado allí, pero en mi mano estaba el cuaderno que había encontrado. Las últimas páginas, que antes estaban en blanco, ahora tenían un mensaje escrito con tinta roja. Te advertimos. No vuelvas. Sin pensarlo 2 veces, tomé mis cosas y dejé la casa. El casero no respondió mis llamadas y cuando volví al callejón semanas después, la casa parecía más deteriorada que nunca, como si hubiera pasado años desde que la dejé. Nunca publiqué la historia ni las fotografías. Sabía que nadie me creería y sinceramente, prefería dejar atrás esa experiencia. Sin embargo, cada vez que paso por Guanajuato, evito ese callejón. La Casa Roja permanece allí, desafiando a quienes se atreven a cruzar su umbral, y aunque he tratado de olvidarla, a veces siento su presencia, como si su sombra hubiera decidido seguirme donde quiera que vaya.
la mujer del lago de Valle de Bravo. Había llegado a Valle de Bravo buscando un cambio. La rutina de la ciudad me tenía atrapado, y había escuchado que aquel pueblo rodeado de montañas y un lago tranquilo era el lugar ideal para desconectarse. Mi plan era simple: alquilar una cabaña cerca del agua, pasar unos días leyendo, fotografiando la naturaleza y dejando que la calma hiciera su trabajo. Desde la primera tarde en el lago, algo me llamó la atención. Había un silencio peculiar, como si los sonidos del viento entre los árboles y las aves estuvieran amortiguados por algo invisible. Los pescadores locales, con sus canoas deslizándose suavemente sobre el agua, parecían evitar ciertas zonas del lago, siempre manteniéndose cerca de las orillas. Fue uno de ellos, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y las manos llenas de callos, quien me habló por primera vez de la mujer. «No se acerque demasiado al centro del lago», dijo con seriedad, mientras desenredaba su red. Le pregunté por qué, pensando que quizá era una advertencia sobre las corrientes o algo por el estilo. Pero lo que respondió fue mucho más extraño. «Hay algo ahí. Una mujer que no pertenece a este mundo. Si la ve en el agua, no intente acercarse». Reí nerviosamente, creyendo que era una historia para asustar a los turistas, pero el hombre no se inmutó. «No soy el único que la ha visto. Pregunte a cualquiera aquí. Algunos han perdido hijos, hermanos, amigos. Todo porque no pueden resistir la curiosidad». La conversación quedó dando vueltas en mi mente. Esa noche, desde la ventana de mi cabaña, observé el lago iluminado por la luz de la luna. Su superficie era como un espejo, quieto y perfecto. Por un momento, creí ver algo moverse en el agua, pero cuando entrecerré los ojos, no había nada. Los días siguientes exploré el pueblo y hablé con más locales. La mayoría evitaba el tema cuando mencionaba a la mujer del lago, pero un par de ellos confirmaron la historia. Según decían, ella aparecía en las noches tranquilas, reflejada en el agua, aunque no estuviera físicamente allí. Quienes intentaban alcanzarla, desaparecían. Por supuesto, mi lado escéptico no podía aceptar algo así sin más. Decidí que tenía que verlo por mí mismo. El cuarto día de mi estadía, llevé una pequeña canoa al lago al anochecer. El agua estaba tan calmada que parecía un cristal líquido, reflejando las montañas y el cielo estrellado. Remé hacia el centro, donde el silencio era aún más profundo. Allí, dejé de remar y me quedé quieto, dejando que la canoa flotara. Pasaron unos minutos antes de que lo notara. Una figura, apenas perceptible, emergió en el reflejo. Era una mujer de cabello oscuro, flotando como si estuviera de pie sobre el agua. No estaba físicamente allí, pero su reflejo era inconfundible. Mi primer instinto fue acercarme más, pero algo en mi interior me detuvo. Recordé las palabras del pescador. «¿Quién eres?», susurré, como si esperara una respuesta. Ella giró lentamente la cabeza, mirándome directamente. Aunque no había movimiento en la superficie del agua, su reflejo avanzó hacia mí. En ese instante, una sensación de frío intenso me recorrió el cuerpo. Tomé los remos con torpeza y comencé a remar de vuelta a la orilla, sin atreverme a mirar atrás. De regreso en tierra firme, no pude dormir esa noche. Mi mente estaba inundada de preguntas. ¿Había visto realmente algo? ¿Era una alucinación? Decidí investigar más a fondo. Fui al archivo histórico del pueblo, buscando alguna mención sobre el lago o la mujer. Después de horas revisando viejas crónicas y periódicos, encontré una historia que llamó mi atención. En los años 50, una joven llamada Camila había desaparecido en el lago. Según los registros, había salido a remar sola al anochecer y nunca regresó. Su canoa fue encontrada al día siguiente, vacía, y aunque buscaron durante días, su cuerpo jamás apareció. Algunos artículos mencionaban rumores de que Camila había sido vista en los días posteriores a su desaparición, pero siempre como un reflejo en el agua. Las autoridades desestimaron estas historias como meras supersticiones, pero para los habitantes del pueblo, aquello fue el inicio de la leyenda. La noche siguiente, pese al miedo, regresé al lago. Esta vez llevé una cámara, decidido a capturar lo que fuera que había visto. Me mantuve cerca de la orilla, remando despacio y con cautela. No pasó mucho tiempo antes de que el reflejo apareciera nuevamente. Era ella, Camila, con su vestido blanco moviéndose como si estuviera bajo el agua, aunque el lago estaba quieto.
Tomé la cámara y empecé a fotografiar frenéticamente, enfocando el agua y su figura. Pero algo extraño sucedió. La cámara, que había cargado completamente, se apagó de repente. Cuando intenté encenderla, noté que estaba helada al tacto, como si hubiera estado dentro de un congelador. El reflejo de Camila comenzó a moverse hacia mí, más rápido esta vez. El frío era tan intenso que mi respiración formaba pequeñas nubes en el aire. Dejé caer la cámara y tomé los remos, remando con todas mis fuerzas hacia la orilla. Sentía como si algo invisible jalara la canoa hacia el centro del lago, pero finalmente logré llegar a tierra. De vuelta en la cabaña, revisé la cámara. Las fotografías estaban corruptas, excepto una. En ella se veía claramente el reflejo de Camila, pero algo más llamó mi atención: había otras figuras en el agua. Rostros deformes, mirándome desde las profundidades. El pescador al que le conté todo al día siguiente me miró con una mezcla de lástima y preocupación. Le advertí que no se acercara. Ahora ella lo ha visto, y no lo dejará en paz. Quise pensar que exageraba, pero esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo fuera de la cabaña. Eran pasos, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando sobre madera mojada. Me armé de valor y abrí la puerta. No había nadie allí, pero el suelo estaba cubierto de pequeñas huellas de agua que llevaban hacia el lago. Sabía que tenía que irme. Al día siguiente, empaqué mis cosas y conduje de regreso a la ciudad. Sin embargo, desde ese día, algo ha cambiado. A veces, cuando estoy cerca de espejos o cristales, creo ver su reflejo, siempre detrás de mí, siempre observándome. Valle de Bravo sigue siendo hermoso, pero para mí, el lago guarda un oscuro secreto. Un secreto que nunca debí intentar descubrir. La plaza maldita de Zacatlán de las Manzanas. Había escuchado historias sobre Zacatlán de las Manzanas, un pintoresco pueblo rodeado de neblina y olor a frutas frescas. Sus calles adoquinadas, relojes monumentales y mercados coloridos lo hacían parecer salido de un cuento. Pero no fue su belleza lo que me llevó allí, sino los rumores. Una plaza, un niño pálido y muertes inexplicables. Era material perfecto para un artículo de investigación. Como periodista, había aprendido que las mejores historias nacen de la superstición y el miedo colectivo. Decidí ir por un fin de semana, observar la plaza el domingo y, con suerte, desentrañar el misterio. Llegué un sábado por la tarde. El cielo estaba gris y una brisa fresca recorría el pueblo. Me alojé en una pequeña posada frente a la plaza principal. Desde la ventana de mi habitación podía verla claramente: bancos de hierro forjado, árboles perfectamente podados y un kiosco en el centro. Todo parecía tranquilo, como cualquier otro lugar. Después de desempacar, salí a caminar. En el mercado, entre el aroma de pan de manzana y café, intenté hablar con algunos locales sobre la leyenda del niño. La mayoría evitaba el tema. No sé nada de eso, dijo una vendedora, desviando la mirada. Son solo cuentos para asustar a los forasteros, respondió un hombre mayor. Sin embargo, no todos se cerraron. Una mujer de unos 60 años, con un mandil floreado, me miró con seriedad. No es un cuento, dijo en voz baja, mientras me servía un vaso de sidra. El niño aparece cada domingo. No habla, no hace nada. Solo señala a alguien. Y esa persona, bueno, nunca llega al siguiente domingo. Pregunté si alguien sabía quién era el niño o por qué hacía eso, pero la mujer solo negó con la cabeza. Es mejor no saber. Y mejor que usted no esté en la plaza mañana. A pesar de la advertencia, no podía resistirme. El domingo, me levanté temprano y preparé mi cámara y grabadora. Tomé asiento en un banco de la plaza, fingiendo ser un turista más. La gente iba y venía, comprando helados o alimentando a las palomas. El reloj monumental marcó las 12. Fue entonces cuando lo vi. El niño apareció como salido de la nada. Era delgado, de piel tan pálida que parecía translúcida. Llevaba un pantalón corto y una camisa blanca, ambos algo anticuados, como si no perteneciera a este tiempo. Caminó lentamente hacia el centro de la plaza. Nadie parecía notarlo, o al menos, nadie reaccionaba. Lo observé con atención. Sus ojos oscuros parecían vacíos, sin vida.
Se detuvo junto al kiosco y giró lentamente la cabeza, como buscando algo o alguien. Luego, levantó su brazo y señaló. Sentí un escalofrío cuando me di cuenta de que estaba señalando directamente hacia mí. Por un momento, me quedé paralizado. El niño bajó el brazo, giró sobre sus talones y se alejó, perdiéndose entre los árboles al borde de la plaza. Intenté seguirlo, pero cuando llegué al lugar donde lo había visto por última vez, ya no estaba. Regresé a mi banco, tratando de calmarme. Todo esto debía tener una explicación lógica. Quizá alguien estaba jugando una broma. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Durante el resto del día, estuve alerta. Observé a mi alrededor, buscando algo fuera de lo común, pero nada sucedió. A la noche, me encerré en mi habitación con llave. El viento soplaba con fuerza y las ramas de los árboles golpeaban la ventana, llenando la noche de ruidos inquietantes. A la mañana siguiente, al bajar al comedor de la posada, noté que la dueña, una mujer amable que siempre me ofrecía café, me miraba de forma extraña. ¿Está usted bien?, preguntó. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza. Escuché que hubo un accidente anoche, continuó, sirviendo café en mi taza. Un forastero cayó al río. Lo encontraron esta mañana. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pregunté más detalles, pero no sabía mucho más. Salí a caminar, intentando despejar mi mente. Sin embargo, cada sombra, cada movimiento en mi periferia, me hacía girar la cabeza. Las horas pasaron lentamente. Intenté enfocarme en mi trabajo, organizando notas y revisando las fotografías que había tomado, pero mi mente volvía al niño. ¿Era posible que todo fuera una coincidencia? Al tercer día, me enteré de otra muerte. Una mujer, aparentemente sana, había fallecido de un infarto fulminante. Para entonces, ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Revisé mis notas y encontré algo inquietante. Desde que llegué, cada persona que había muerto había estado en la plaza el domingo. Recordé las palabras de la mujer en el mercado. Esa persona nunca llega al siguiente domingo. El miércoles, decidí actuar. Había investigado lo suficiente para saber que el niño siempre señalaba al mediodía, pero nadie sabía dónde estaba el resto del tiempo. Tenía que encontrarlo. Pasé horas recorriendo el pueblo, preguntando discretamente. Finalmente, un hombre mayor me dio una pista. Si quiere respuestas, vaya al cementerio, dijo, mirando alrededor como si temiera ser escuchado. Pero le advierto, a veces es mejor no saber. Esa noche, armado con una linterna y toda la valentía que pude reunir, fui al cementerio. La neblina lo cubría todo y el silencio era absoluto. Entre las lápidas, encontré algo que me detuvo en seco, un pequeño mausoleo, con el nombre Emilio grabado en la piedra. Dentro, había juguetes viejos, una foto descolorida de un niño y flores marchitas. Todo encajaba. Este debía ser el niño de la plaza. Pero, ¿por qué seguía apareciendo? Mientras estaba allí, escuché un sonido detrás de mí, pasos suaves, casi imperceptibles. Giré rápidamente, pero no había nadie. El viernes, ya no podía dormir. Mi mente estaba llena de imágenes del niño, de las muertes, del mausoleo. Decidí que debía marcharme antes del domingo, pero algo me retuvo. Sentía que, si no enfrentaba aquello, nunca estaría en paz. El domingo al mediodía, regresé a la plaza. Esta vez, estaba desierta, como si todos los locales supieran que algo iba a pasar. El niño apareció, como siempre. Caminó hacia el centro de la plaza, levantó su brazo y me señaló de nuevo. ¿Por qué?, grité, desesperado. Por primera vez, habló. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Solo tomo a los que ya están marcados. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Regresé a la posada, empaqué mis cosas y abandoné el pueblo lo más rápido que pude. Pero el miedo no se quedó en Zacatlán. Durante las semanas siguientes, empecé a notar cosas extrañas, sombras que no deberían estar allí, susurros en el viento, una sensación constante de ser observado. Y entonces, una noche, encontré algo sobre mi cama. Era una fotografía antigua. En ella, estaba yo, de pie en la plaza, con el niño señalándome. La muerte, al parecer, siempre encuentra su camino.
Los cánticos de Pátzcuaro. Había oído hablar de la magia de Pátzcuaro durante el Día de Muertos. Las velas iluminando el lago, los altares cubiertos de flores de cempasúchil y las familias velando a sus muertos en el cementerio de Janitzio. Era una tradición vibrante, única, y este año decidí experimentarla de cerca. Llegué al pueblo el 1 de noviembre por la mañana. La neblina se alzaba sobre el lago, dándole un aire etéreo. La gente iba y venía con flores y ofrendas, y los olores de comida recién hecha llenaban el aire. Todo parecía perfecto, pero había una inquietud que no podía sacudirme. Algo en las miradas esquivas de los locales y susurros a mis espaldas me hacía sentir como si estuviera fuera de lugar. Me alojé en una pequeña posada con vista al lago. Desde mi ventana podía ver Janitzio, la isla iluminada por las velas de los altares. Por la noche decidí unirme a los locales y visitar el cementerio. Llevé mi cámara y mi grabadora, con la esperanza de documentar el ritual y escribir sobre ello. No tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. El cementerio de Janitzio estaba abarrotado de familias. El ambiente era solemne, pero también había cierta calidez en el aire. Caminé entre las tumbas, observando las ofrendas y escuchando las historias que los vivos contaban a los muertos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un cántico suave, apenas audible, que parecía provenir de lo profundo del cementerio. No era una melodía festiva como las que había escuchado en otros altares, sino algo más sombrío, casi un lamento. Me detuve, intentando identificar su origen, pero las voces de las familias y el crujir de las hojas bajo mis pies dificultaban escuchar con claridad. Decidí seguir el sonido. Me alejé de las tumbas principales y me adentré en una zona más oscura del cementerio, donde las velas eran escasas y las lápidas estaban cubiertas de musgo. Allí, el cántico se hizo más claro. Era una voz femenina, débil, como si viniera desde lo profundo de la tierra. Finalmente, me detuve frente a una tumba olvidada. No tenía flores ni velas, solo una lápida rota con un nombre que apenas podía leer, Mariana. El cántico se detuvo de repente y el silencio cayó como un peso sobre mis hombros. Volví al cementerio al día siguiente, incapaz de quitarme la voz de la cabeza. Pregunté a varios locales sobre la tumba de Mariana, pero todos parecían incómodos con el tema. Algunos fingieron no saber nada, mientras que otros me advirtieron que no me acercara a esa parte del cementerio. Finalmente, una anciana accedió a hablar. Mariana era una mujer que vivió hace muchos años en el pueblo, dijo en voz baja, mirando alrededor como si temiera ser escuchada. Era conocida por sus cánticos, que decían que eran bendiciones para los muertos. Pero algo pasó. Algo terrible. Le pedí que explicara, pero la anciana negó con la cabeza y se marchó rápidamente. Esa noche, regresé al cementerio con una linterna y mi grabadora. Quería saber más sobre Mariana, y sentía que su tumba guardaba un secreto que el pueblo no quería revelar. Cuando llegué, el lugar estaba completamente desierto. El viento agitaba las ramas de los árboles y la neblina cubría las tumbas como un manto. Me dirigí directamente a la tumba de Mariana. El cántico comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, más claro. La voz parecía venir directamente desde la tierra bajo mis pies. Grabé el sonido, intentando no dejar que el miedo me paralizara. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Sentí un frío intenso, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. Regresé a la posada temblando, con la grabadora en la mano. Cuando reproduje el audio, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La voz era clara, pero las palabras estaban en purépecha, el idioma indígena de la región. No entendía el significado, pero había algo en la cadencia que transmitía dolor, una súplica desesperada. Al día siguiente, llevé el audio a un hombre mayor que había mencionado conocer el idioma purépecha. Al principio, se negó a escuchar, pero mi insistencia lo convenció. Después de unos segundos, su rostro se tornó pálido. «Esto no es un cántico normal», dijo. «Es un llamado. Mariana está pidiendo justicia». Le pedí que explicara, pero él solo murmuró. «Lo que le hicieron no tiene perdón». Esa misma tarde, encontré a la anciana del día anterior. Le conté sobre el audio y lo que el hombre había dicho. Después de mucha insistencia, finalmente me contó la verdad. Mariana había sido acusada de brujería hace décadas.
Decían que sus cánticos no eran bendiciones, sino maldiciones, y que traían desgracia al pueblo. Una noche, un grupo de hombres la arrastró hasta el cementerio y la enterró viva en su propia tumba. Desde entonces, su espíritu no descansa, dijo la anciana, con lágrimas en los ojos. Cada día de muertos, canta para que alguien escuche su verdad. Esa noche, volví al cementerio decidido a hacer algo. No sabía exactamente qué, pero sentía que debía ayudar a Mariana de alguna manera. Llevé una pala y flores de cempasúchil como una especie de ofrenda. Al llegar a la tumba, el cántico comenzó de nuevo, esta vez más fuerte que nunca. Comencé a cavar. La tierra estaba húmeda y pesada, y cada palada parecía un esfuerzo titánico. El cántico se volvió más desesperado, como si Mariana supiera lo que estaba haciendo. Finalmente, encontré algo. Era una caja de madera pequeña, vieja y podrida. La abrí con cuidado y encontré un rosario, una carta y un mechón de cabello. La carta estaba escrita en purépecha, pero reconocí el nombre de Mariana al final. Llevé la carta al hombre mayor al día siguiente. Cuando la leyó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Es su confesión, dijo. Cuenta todo lo que le hicieron. Quiere que el pueblo sepa la verdad. Con la ayuda del hombre y de algunos locales que finalmente se atrevieron a hablar, organizamos una ceremonia para honrar a Mariana. Llevamos la carta al cementerio y la leímos en voz alta, bajo la luz de las velas. El cántico no volvió a escucharse. El pueblo comenzó a aceptar la historia de Mariana como parte de su pasado, y su tumba ahora está adornada con flores cada día de muertos. Pero para mí, la experiencia dejó una marca imborrable. A veces, en la noche, aún escucho su voz en mis sueños, un recordatorio de que la justicia puede llegar incluso desde la tumba. El Puente de los Lamentos en Taxco. Siempre me he sentido atraído por los misterios de los pueblos mágicos, esas historias que se cuentan de boca en boca, mezclando realidad y superstición. Taxco, con su arquitectura colonial y callejones empedrados, era el lugar perfecto para mi siguiente investigación. Había oído hablar del Puente de los Lamentos, una estructura antigua que conectaba dos barrios del pueblo y que, según las historias locales, estaba embrujado. Cada noche, a partir de la medianoche, se escuchaban llantos desgarradores. Y lo más inquietante, cualquiera que cruzara el puente en ese momento enfrentaba consecuencias aterradoras. Llegué a Taxco una tarde de noviembre, cuando el sol bañaba el pueblo con tonos dorados. Mi plan era simple, entrevistar a los locales, recopilar historias y, si tenía el valor, cruzar el puente a medianoche. La primera persona con la que hablé fue la dueña de la posada donde me hospedaba. Era una mujer mayor con un rostro amable, pero su expresión cambió al mencionar el puente. No debería acercarse, me advirtió, sirviendo un café recién hecho. Los llantos no son normales. Algunos dicen que es el alma de una mujer traicionada, otros que es una trampa para llevarte al otro lado. Le pregunté qué significaba el otro lado, pero solo murmuró algo sobre no tentar al destino. Más tarde, en la plaza principal, encontré a un grupo de ancianos sentados en una banca. Ellos también tenían sus teorías, una mujer que perdió a su hijo y se arrojó desde el puente, una familia asesinada cuyos espíritus nunca encontraron paz. Pero lo que todos coincidían era en un detalle: nadie que cruzara el puente después de escuchar los lamentos había regresado igual. Esa noche, después de cenar, decidí visitar el puente antes de medianoche. Estaba a unos 10 minutos caminando desde la posada, rodeado por callejones estrechos y casas de piedra. Cuando lo vi, entendí por qué inspiraba tanto temor. Era una estructura de arco, con musgo cubriendo las piedras y grietas que evidenciaban su antigüedad. Un pequeño río fluía debajo, pero en la oscuridad parecía más una grieta sin fondo. Encendí mi linterna y avancé unos pasos. No había nadie más cerca, pero sentí que me observaban. El aire era más frío en el puente y un silencio extraño lo rodeaba. Me quedé unos minutos tomando notas y grabando el sonido del río, pero no escuché nada fuera de lo común. Volví al puente justo antes de la medianoche, armado con mi grabadora y mi linterna. Me quedé en un extremo, esperando. Al principio, todo estaba en silencio, salvo por el murmullo del agua. Pero luego, como si la noche respirara, lo escuché. Era un llanto suave, como el de una mujer.
Se intensificaba lentamente, con un tono de desesperación que ponía los pelos de punta. Encendí la grabadora y avancé unos pasos, tratando de identificar el origen del sonido. Era imposible. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Cuando llegué al centro del puente, el llanto se transformó en un grito desgarrador. Mi instinto me decía que debía retroceder, pero algo me empujaba a seguir adelante. De repente, sentí un frío helado en mi espalda, como si alguien estuviera detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. La linterna parpadeó y, en ese momento, escuché un susurro junto a mi oído. No deberías estar aquí. Salí corriendo del puente sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza, y la grabadora aún capturaba los lamentos que resonaban en la noche. A la mañana siguiente, revisé el audio que había grabado. El llanto era claro, pero también había algo más, voces susurrantes, palabras que no podía entender. Decidí mostrar la grabación a algunos locales, pero la mayoría se negó a escucharla. Una mujer mayor, que vendía artesanías en la plaza, accedió finalmente. «Esto no es un llanto normal», dijo con voz temblorosa. «Es un llamado. Ellos quieren que alguien cruce». Le pregunté quiénes eran ellos, pero solo me dijo que buscara a don Julián, un hombre que vivía cerca del puente y que, según los rumores, sabía más de lo que contaba. Fui a su casa esa misma tarde. Era una vivienda pequeña y descuidada, con plantas creciendo en desorden por todas partes. Don Julián me recibió con desconfianza, pero cambió de actitud cuando mencioné el puente. «Nadie debería ir allí de noche», dijo, encendiendo un cigarro. Los llantos comenzaron hace años, después de que una mujer llamada Clara desapareció. Dicen que su esposo la mató y arrojó su cuerpo al río, pero nunca encontraron pruebas. Desde entonces, el puente está maldito. Le conté lo que había experimentado, y su expresión se endureció. «Si escuchaste susurros, estás en peligro. Ellos te han marcado». No entendí lo que quería decir hasta que mencionó la leyenda. Según él, los espíritus del puente señalaban a aquellos que se atrevían a cruzar de noche, y esos marcados estaban destinados a desaparecer o volverse locos. Esa noche regresé al puente. Sabía que era una locura, pero sentía que había algo más que descubrir. Me quedé en un extremo, observando y escuchando. Los lamentos comenzaron como la noche anterior, pero esta vez eran diferentes. Había un patrón, casi como si estuvieran llamándome. Avancé lentamente, con la grabadora en una mano y la linterna en la otra. Al llegar al centro del puente, el aire se volvió más frío y el llanto se convirtió en un grito ensordecedor. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba y un pánico irracional se apoderó de mí. Miré hacia abajo, hacia el río, y vi algo que me hizo retroceder. Había un rostro en el agua, pálido y deformado, mirándome fijamente. Sus ojos vacíos parecían suplicar algo, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Corrí hacia el otro extremo del puente, pero algo me detuvo. Una figura oscura bloqueaba el camino, inmóvil. No pude distinguir sus rasgos, pero su presencia era abrumadora. Me di la vuelta, decidido a regresar por donde había venido, pero el otro extremo también estaba bloqueado. Los lamentos se intensificaron, y la figura comenzó a moverse hacia mí. Cerré los ojos y grité, esperando lo peor. Cuando los abrí, estaba solo. El puente estaba en silencio, y las figuras habían desaparecido. Volví a la posada esa noche, temblando y agotado. Decidí que debía irme de Taxco al día siguiente, pero antes quería mostrar las grabaciones a alguien más. Encontré a un sacerdote en una pequeña iglesia cercana y le pedí ayuda. Después de escuchar el audio, me miró con una expresión sombría. «Lo que encontraste no es algo que puedas resolver. Este puente lleva siglos cargando con una energía que no pertenece a este mundo». Le pregunté qué podía hacer, pero solo me aconsejó que no regresara. Esa noche, empacando mis cosas, escuché un sonido que me heló la sangre. Los lamentos, más cerca que nunca, resonaban justo afuera de mi ventana. Sabía que el puente no me dejaría ir tan fácilmente. El culto de San Sebastián del Oeste. Nunca pensé que un simple proyecto de antropología me llevaría a las puertas del miedo.
En la universidad me llamaban el sabelotodo de la clase. Cursaba mi último año y, como parte de mi tesis, decidí estudiar las prácticas religiosas en pueblos rurales de México, específicamente en San Sebastián del Oeste, un pequeño y pintoresco pueblo en Jalisco. Allí, los rumores de un culto secreto me habían llegado a los oídos por casualidad. No solo era un pueblo aislado, sino que se encontraba en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, donde el tiempo parecía haberse detenido. La leyenda hablaba de una secta, conocida como el culto de San Sebastián del Oeste, que se reunía en los túneles de una antigua mina abandonada. Decían que rendían culto a una deidad desconocida y que sus rituales eran peligrosos, oscuros, llenos de sacrificios y sangre. Como estudiante de antropología, este tipo de historias me parecían fascinantes y la idea de descubrir si realmente había algo detrás de los rumores me resultaba casi irresistible. Desde el principio, supe que no debía involucrarme. Sabía que era peligroso. Pero la curiosidad me superó, y las historias contadas por los pocos lugareños dispuestos a hablar sobre el tema solo incrementaron mi interés. Algunos hablaban en susurros, como si temieran ser escuchados, mientras que otros simplemente negaban rotundamente cualquier tipo de actividad extraña en el pueblo. Llegué a San Sebastián del Oeste un viernes por la tarde, sin expectativas, pero con la mente alerta. Me alojé en una pequeña posada en el centro del pueblo, un lugar pintoresco donde el aire fresco de la montaña se colaba por las ventanas. Durante los primeros días, me mezclé con los habitantes, tratando de obtener información sin llamar demasiado la atención. Nadie parecía sospechar de mis intenciones, aunque algunos me miraban con cierta desconfianza. El primer indicio serio sobre el culto lo recibí de un hombre mayor, don Luis, quien parecía saber mucho más de lo que quería compartir. Lo conocí mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo, y fue él quien, de manera accidental, mencionó la mina. Si quieres saber más, vete a la mina, me dijo, mientras frotaba sus manos rugosas. Pero cuidado, muchacho, lo que encuentras ahí no es lo que esperas. Hay cosas que mejor no entender. Su comentario me dejó con una sensación extraña, pero decidí seguir adelante. La mina de San Sebastián del Oeste había estado cerrada durante años, debido a un colapso que la dejó inhabilitada. Sin embargo, según los rumores, los cultistas la usaban como su lugar de encuentro. Algunos incluso aseguraban haber visto luces extrañas y escuchar cantos lejanos provenientes de las profundidades de la tierra durante las noches más oscuras. El domingo, por la tarde, decidí acercarme a la mina. Sabía que el peligro no solo venía de las criaturas que podrían habitar las entrañas de la tierra, sino también de las personas que custodiaban el secreto. Me armé de valor y comencé a caminar hacia el viejo yermo de la mina. Lo que me sorprendió fue lo que encontré al llegar. Un lugar que había sido olvidado por el tiempo, donde la naturaleza reclamaba poco a poco lo que alguna vez fue una activa fuente de extracción. Me interné en uno de los pasillos laterales, que parecía menos derrumbado. No había ruido, excepto el sonido de mis propios pasos sobre las piedras. A medida que avanzaba, sentí una presión creciente en mi pecho, como si el aire se volviera más denso. No había señales de nadie, pero algo en la atmósfera me decía que no estaba solo. Pensé en volver, pero no pude. La curiosidad, esa misma que me había llevado hasta allí, me empujaba a seguir. De repente, al doblar una esquina oscura del túnel, escuché una serie de voces. Susurros. Murmullos que parecían venir de lo más profundo de la mina. Me agaché, apenas respirando, para acercarme más. Las voces eran claras, pero las palabras se entrelazaban en un idioma que no reconocí. Mi corazón latía con fuerza mientras me deslizaba hacia un pequeño hueco que me permitiera ver sin ser visto. Lo que vi me paralizó. En una gran caverna subterránea, iluminada solo por unas pocas lámparas de aceite, un grupo de personas se encontraba reunido. Estaban vestidos con túnicas negras, sus rostros cubiertos con máscaras blancas que solo dejaban ver sus ojos. En el centro del círculo, un altar rudimentario estaba formado por piedras y ramas secas, en el que descansaba un objeto que no logré identificar a plena vista. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire mismo estuviera a punto de explotar. Escuché las palabras del líder, que parecía estar dirigiendo el ritual. Su voz era profunda, casi hipnótica, y las palabras parecían resonar en cada rincón de la caverna.
De repente, uno de los cultistas, aparentemente en trance, se acercó al altar y, con un gesto rápido, levantó una daga que brilló a la luz de las lámparas. El sonido del metal cortando la carne me hizo estremecerme. Miré hacia abajo y vi que el objeto en el altar era un animal, quizás un perro, que había sido sacrificado. En ese momento, mi instinto me dijo que era el momento de irme, pero algo dentro de mí no pudo dejar de observar. El culto comenzó a cantar, un cántico que retumbaba en las paredes de la mina, creando una sensación de incomodidad y terror indescriptibles. No era un simple ritual, era una invocación. Mi mente, en ese momento, trató de procesar todo lo que estaba presenciando, pero no pude. Me sentí atrapado entre el deseo de entender y el horror de lo que veía. Sabía que debía escapar, pero no quería dejar de saber, de entender. Lo que sucedió a continuación hizo que todo el miedo que había sentido hasta ese momento palideciera. De repente, uno de los cultistas, el que estaba más cerca de mí, giró su cabeza lentamente. No sé cómo, pero me vio. Su mirada era fría, calculadora, como si hubiera estado esperándome. En un parpadeo, todos los miembros del culto se volvieron hacia el hueco donde me ocultaba. Sus ojos, ahora vacíos y oscuros, reflejaban una presencia aterradora. Sentí que el aire se volvía pesado y mi respiración se entrecortaba. En un instante, uno de los cultistas comenzó a caminar hacia mí. Me levanté de un salto y corrí, sin mirar atrás. No sabía si me seguían, pero mis pies volaban, impulsados por el pavor. Corrí por los pasillos oscuros de la mina, perdiéndome en la oscuridad. El eco de mis pasos resonaba en los túneles vacíos mientras mi mente solo pensaba en una cosa: escapar. Finalmente, logré salir al exterior, jadeando, cubierto de sudor frío. El aire fresco de la tarde me golpeó con fuerza, pero aún sentía las miradas de los cultistas siguiéndome. No me detuve hasta llegar a la posada, donde me encerré en mi habitación y no salí hasta el día siguiente. No volví a la mina. Pero los recuerdos de esa noche no me dejaron en paz. Sentía como si los cultistas aún me observasen, como si el aire de San Sebastián del Oeste estuviera impregnado con su presencia. Sabía que había visto algo que no debía intentar entender. No era un culto que podía simplemente estudiar, era algo mucho más grande, mucho más oscuro. Lo peor de todo es que, al intentar contarle a la gente lo que había sucedido, solo recibí miradas vacías y desdén. Nadie me creyó. Nadie parecía siquiera interesado. El culto de San Sebastián del Oeste seguía existiendo, oculto entre las sombras de la mina, esperando a aquellos que tuvieran el valor de buscarlo. Y yo sabía que, de alguna manera, nunca podría escapar de ellos. Las sombras de Tepoztlán. Siempre me he sentido atraído por los misterios de los pueblos mágicos, esas historias que se cuentan de boca en boca, mezclando realidad y superstición. Taxco, con su arquitectura colonial y callejones empedrados, era el lugar perfecto para mi siguiente investigación. Había oído hablar del Puente de los Lamentos, una estructura antigua que conectaba dos barrios del pueblo y que, según las historias locales, estaba embrujado. Cada noche, a partir de la medianoche, se escuchaban llantos desgarradores. Y lo más inquietante, cualquiera que cruzara el puente en ese momento enfrentaba consecuencias aterradoras. Llegué a Taxco una tarde de noviembre, cuando el sol bañaba el pueblo con tonos dorados. Mi plan era simple: entrevistar a los locales, recopilar historias y, si tenía el valor, cruzar el puente a medianoche. La primera persona con la que hablé fue la dueña de la posada donde me hospedaba. Era una mujer mayor con un rostro amable, pero su expresión cambió al mencionar el puente. No debería acercarse, me advirtió, sirviendo un café recién hecho. Los llantos no son normales. Algunos dicen que es el alma de una mujer traicionada, otros que es una trampa para llevarte al otro lado. Le pregunté qué significaba el otro lado, pero solo murmuró algo sobre no tentar al destino. Más tarde, en la plaza principal, encontré a un grupo de ancianos sentados en una banca. Ellos también tenían sus teorías: una mujer que perdió a su hijo y se arrojó desde el puente, una familia asesinada cuyos espíritus nunca encontraron paz. Pero lo que todos coincidían era en un detalle:
Nadie que cruzara el puente después de escuchar los lamentos había regresado igual. Esa noche, después de cenar, decidí visitar el puente antes de medianoche. Estaba a unos 10 minutos caminando desde la posada, rodeado por callejones estrechos y casas de piedra. Cuando lo vi, entendí por qué inspiraba tanto temor. Era una estructura de arco, con musgo cubriendo las piedras y grietas que evidenciaban su antigüedad. Un pequeño río fluía debajo, pero en la oscuridad parecía más una grieta sin fondo. Encendí mi linterna y avancé unos pasos. No había nadie más cerca, pero sentí que me observaban. El aire era más frío en el puente y un silencio extraño lo rodeaba. Me quedé unos minutos tomando notas y grabando el sonido del río, pero no escuché nada fuera de lo común. Volví al puente justo antes de la medianoche, armado con mi grabadora y mi linterna. Me quedé en un extremo, esperando. Al principio, todo estaba en silencio, salvo por el murmullo del agua. Pero luego, como si la noche respirara, lo escuché. Era un llanto suave, como el de una mujer. Se intensificaba lentamente, con un tono de desesperación que ponía los pelos de punta. Encendí la grabadora y avancé unos pasos, tratando de identificar el origen del sonido. Era imposible. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Cuando llegué al centro del puente, el llanto se transformó en un grito desgarrador. Mi instinto me decía que debía retroceder, pero algo me empujaba a seguir adelante. De repente, sentí un frío helado en mi espalda, como si alguien estuviera detrás de mí. Giré rápidamente, pero no había nadie. La linterna parpadeó y, en ese momento, escuché un susurro junto a mi oído. No deberías estar aquí. Salí corriendo del puente sin mirar atrás. Mi corazón latía con fuerza, y la grabadora aún capturaba los lamentos que resonaban en la noche. A la mañana siguiente, revisé el audio que había grabado. El llanto era claro, pero también había algo más, voces susurrantes, palabras que no podía entender. Decidí mostrar la grabación a algunos locales, pero la mayoría se negó a escucharla. Una mujer mayor, que vendía artesanías en la plaza, accedió finalmente. «Esto no es un llanto normal», dijo con voz temblorosa. «Es un llamado. Ellos quieren que alguien cruce». Le pregunté quiénes eran ellos, pero solo me dijo que buscara a don Julián, un hombre que vivía cerca del puente y que, según los rumores, sabía más de lo que contaba. Fui a su casa esa misma tarde. Era una vivienda pequeña y descuidada, con plantas creciendo en desorden por todas partes. Don Julián me recibió con desconfianza, pero cambió de actitud cuando mencioné el puente. «Nadie debería ir allí de noche», dijo, encendiendo un cigarro. Los llantos comenzaron hace años, después de que una mujer llamada Clara desapareció. Dicen que su esposo la mató y arrojó su cuerpo al río, pero nunca encontraron pruebas. Desde entonces, el puente está maldito. Le conté lo que había experimentado, y su expresión se endureció. «Si escuchaste susurros, estás en peligro. Ellos te han marcado». No entendí lo que quería decir hasta que mencionó la leyenda. Según él, los espíritus del puente señalaban a aquellos que se atrevían a cruzar de noche, y esos marcados estaban destinados a desaparecer o volverse locos. Esa noche regresé al puente. Sabía que era una locura, pero sentía que había algo más que descubrir. Me quedé en un extremo, observando y escuchando. Los lamentos comenzaron como la noche anterior, pero esta vez eran diferentes. Había un patrón, casi como si estuvieran llamándome. Avancé lentamente, con la grabadora en una mano y la linterna en la otra. Al llegar al centro del puente, el aire se volvió más frío y el llanto se convirtió en un grito ensordecedor. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba y un pánico irracional se apoderó de mí. Miré hacia abajo, hacia el río, y vi algo que me hizo retroceder. Había un rostro en el agua, pálido y deformado, mirándome fijamente. Sus ojos vacíos parecían suplicar algo, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Corrí hacia el otro extremo del puente, pero algo me detuvo. Una figura oscura bloqueaba el camino, inmóvil. No pude distinguir sus rasgos, pero su presencia era abrumadora. Me di la vuelta, decidido a regresar por donde había venido, pero el otro extremo también estaba bloqueado. Los lamentos se intensificaron, y la figura comenzó a moverse hacia mí. Cerré los ojos y grité, esperando lo peor. Cuando los abrí, estaba solo.
El puente estaba en silencio y las figuras habían desaparecido. Volví a la posada esa noche, temblando y agotado. Decidí que debía irme de Taxco al día siguiente, pero antes quería mostrar las grabaciones a alguien más. Encontré a un sacerdote en una pequeña iglesia cercana y le pedí ayuda. Después de escuchar el audio, me miró con una expresión sombría. Lo que encontraste no es algo que puedas resolver. Este puente lleva siglos cargando con una energía que no pertenece a este mundo. Le pregunté qué podía hacer, pero solo me aconsejó que no regresara. Esa noche, empacando mis cosas, escuché un sonido que me heló la sangre. Los lamentos, más cerca que nunca, resonaban justo afuera de mi ventana. Sabía que el puente no me dejaría ir tan fácilmente. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.